José Luis, entonces retomando la plática que traíamos, y es importante, les platicamos esto para que ustedes lo tomen como prevención. O sea, no se trata de alarmar ni de asustarlos, pero sí que consideren tener esta información porque les puede salvar la vida no solamente a ustedes, sino a la gente que está alrededor, porque muchos de estos padecimientos, como nos comentaba el doctor Melchor, no presentan sintomatología, lo cual los hace tremendamente mortales para nosotros. Entonces, recapitulando, José Luis, ¿qué nos puedes decir sobre la diabetes y su relación con colesterol, hipertensión? Platiqué en repetidas ocasiones que hoy la medicina se sustenta en la evidencia. Así es. Quedamos que en la hipertensión esperamos 10 años para tener el JNC8, que nos cambió totalmente el panorama. Hubo que esperar más de 10 años para tener el ATP4 y ahora tuvimos que esperar 4 años para tener los nuevos lineamientos en el manejo de diabetes. Es un panfleto de 87 hojas, ¿eh? Wow. No estoy hablando de algo pequeñito. Y ellos mágicamente nos describen las complicaciones de la diabetes en 24 preguntas, de las cuales ya hiciste 6, que es verdaderamente interesante. Yo quiero volver a reiterar, una enfermedad crónica, diabetes, de tal suerte que no piensen que por un susto la diabetes viene. O sea, Hay no un se te da por un factor susto. genético siempre. Ok. Cuando uno analiza, el papá, la mamá, el tío, alguien de la línea directa tiene diabetes. Ok. 3, no aparece la diabetes de manera espontánea y quedamos que el prediabético es un obeso. Entonces, Ok. el obeso usualmente hay que obligadamente tomarle muestra de sangre para checar niveles de glucosa. Ok. Si esos niveles de glucosa, como hemos acordado, están arriba de 100, pero debajo de 125, es prediabético. Muy bien. 126 es diabético. Olvidemos de las otras dos que son más del terreno del especialista. Ok. 3, me atrevo a hablar de lípidos porque fue el programa que presentamos anteriormente. Y aquí dije que los pacientes los califican en 3 grupos. El riesgo intermedio, ojo, no riesgo bajo, riesgo intermedio es todo aquel diabético que tiene menos de 40 años de edad sin factores de riesgo. No fuma, no es obeso, no es sedentario, no tiene nada. Solamente su único pecado es ser diabético y tener menos de 40 años. En ese sujeto hay que llevar la grasa mala en menos de 100 miligramos. Y fíjate qué interesante, Yossi. Hace apenas 10 años se decía que los niveles óptimos eran 120 miligramos. Así es. Pero la pregunta es, si el bebé nace con 60 miligramos, ¿cómo 120 son niveles normales? Bueno, hubo que pasar más de 15 trabajos, más de 10 años, en donde queda muy claro que en el riesgo intermedio el sujeto tiene que estar por debajo de 100. Pero si el sujeto tiene un factor de riesgo, menos de 40 años, pero fuma, hay que llevarlo a 70 miligramos de LDL. Wow. Gracias a Dios, después de todos los trabajos de investigación donde hemos participado, se toma en cuenta estos criterios. Y si el sujeto tiene ya historia de una enfermedad en el cerebro, historia de una enfermedad en el corazón, tenemos que llevarlo a menos de 70 miligramos. De tal suerte que el eslogan, mientras más bajo mejor, ahora sí es aplicable en este terreno de la diabetes. Mientras más bajo llevemos los niveles de colesterol malo, LDL, mejor. Y mientras más altos llevemos los niveles de grasa buena, HDL, el doctor Alpizar habló de 40, estamos hablando que 35 es un riesgo terrible, 40 es estable. El fenotipo que tiene el mexicano de la unión del Tenochca con la unión del español hace que nosotros tengamos 3 patrones alterados: triglicérido alto, grasa buena baja y grasa mala discretamente alta. O sea, Qué eso ya lo maravilla, traemos. ¿no? Por eso la primera causa de muerte en este país es justamente el infarto en el corazón. Wow. Entonces, ¿qué te parece, Melchor? No, excelente. Y considerar que el tratamiento de la diabetes no solamente va enfocado a controlar los niveles de glucosa. Mencionando lo que en relación a lo que menciona José Luis, también los triglicéridos forman parte importante, el colesterol malo y la presión arterial. Hagan de cuenta que son 3 relojes que deben estar equilibrados para poder llevar a cabo un buen control: glucosa, lípidos y presión arterial. Ok, y yo quiero preguntarle ahorita algo a ustedes, aprovechando que tenemos la atención de toda la gente.
¿qué sería lo que ustedes dirían que no deben comer o no deben beber para evitar un problema de diabetes o prediabetes? La fruta se come, no se bebe. Perfecto, ya oyeron, está buenísimo. La fruta se come, no se bebe. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros bebemos la fruta, tenemos un alto riesgo, no solamente de tener elevación de de triglicéridos, sino también de glucosa. Mucha gente que bebe frutas o que bebe los jugos tiene niveles muy altos de triglicéridos. Exacto. Y eso lo vimos mucho ahora que en el momento que yo hice mis estudios de endocrinología en Estados Unidos, había una persona que vendía su extractor de jugos. Y en esa época muchos de nuestros paisanos llegaban a urgencias con niveles muy altos de glucosa y de triglicéridos por ese alto consumo de jugos. La Asociación Americana de Diabetes, incluso el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, la Secretaría de Salud y todos los que estamos dedicados a esto, comentamos que los jugos de fruta no deben de ser indicados en el paciente con diabetes mellitus, por este problema de no solamente se elevan los niveles de glucosa, sino de triglicéridos. Me encanta eso, ya saben, la fruta se come, no se bebe. Menos jugos. ¿Qué más, José Luis? La ingesta de ácidos grasos saturados. Hemos platicado carne, la carne roja, carne, ya saben. tortillas. Las tortillas es el elemento clave e importante en la nutrición del mexicano, pero hay que buscar un límite y ese límite es no rebasar 1 o 2 tortillas por día. O en su defecto es preferible el pan blanco, lo que se llama pan de caja, porque finalmente esto tiene cantidades muy discretas de ácido graso saturado, tiene cantidades importantes de ácidos grasos poliinsaturados, que son los importantes, y la ingesta de omega 3 es pieza angular. Y en este escrito que tanto he hecho referencia, ellos señalan incluso que hay pacientes que con puro omega 3 pueden llegar a un control perfecto de sus niveles de azúcar. De tal suerte que omega 3 viene en el pescado. La ingesta de 3 veces a la semana de salmón es algo ideal. La ingesta de verduras verdes es un elemento que nos da omega 3. Sí, claro, ya saben. Entonces, recuerden que debemos de reducir el consumo de alimentos con mucha grasa saturada, o se eviten las carnes rojas. Traten de consumir pescados que son ricos en omegas o inclusive quizás algún suplemento. Y eso que me encantó, que lo amé y que lo voy a tuitear al rato, la fruta se come, no se bebe. Y yo quiero retomar ahorita un punto importante. Digo, ya para acabar de tener toda la información, ¿qué tiene que ver con el cáncer este rollo? El cáncer es muy importante y ya lo mencionamos, lo mencionó José Luis al principio de esta reunión. El paciente con diabetes tiene una gran predisposición a cáncer debido a la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo importante de cáncer de colon y de próstata en el hombre y de mama en la mujer. Entonces sí hay una relación importante de cáncer con obesidad y diabetes. Y que un elemento quizá también importante y que hace mucho énfasis este escrito es que el primer órgano que sufre daño, el diabético, no es el ojo, sino es el riñón. Y la primera expresión que tiene el sujeto diabético con daño en el riñón es justamente que empiezan a tirar proteínas. Y una vez de que el sujeto empieza a tirar proteínas, la probabilidad de que sufra un infarto en el cerebro o en el corazón es 10 veces mayor que la población no diabética. ¿Y cómo se pueden dar cuenta si están tirando proteínas? Fíjate que este es un elemento por el cual decidí yo invitar al doctor Alpizar. Doctor Alpizar tiene una fundación a través de su sociedad que es especializada en obesidad y en diabetes, y en el correo electrónico que en la parte inferior estamos presentando vamos a obsequiar 200 cortesías para hacer chequeos médicos a todo aquel sujeto, pero no cualquier diabético. Diabéticos que ya les hayan dicho que su riñón tiene problemas, diabéticos mayores de 70 años de edad que estén usando insulina, o bien diabéticos que tengan su ácido úrico alto, para que nosotros les valoremos el riesgo y en el caso de que esté presente, les demos tratamiento de 3 a 5 años y lo más importante que 0% de consulta. Esto es una maravilla, créanme que aprovechen la oportunidad si ya tienen esta condición. Van a regalarnos 200 tratamientos, ¿es así? Así es. Para personas que ya estén diagnosticadas de diabetes. ¿Para qué otras personas? Que tengan problemas de ácido úrico, con diabetes, o que estén con insulina. Muy y que bien. Tengan, otro dato interesante aquí para poder evaluar
la elevación de proteína en su orina, y simplemente al ver que el paciente ha notado que su orina es muy espumosa, pues un dato indirecto de que el paciente está eliminando un alto contenido de proteínas. Y esto, pues, obviamente, como menciona el doctor Cervantes, son pacientes que son con un alto riesgo de desarrollar enfermedad renal, si no es que ya tienen algún problema en el riñón, pero que todavía estamos a tiempo para poder prevenir que tenga una insuficiencia renal ya terminal. Ok, pues ya saben, o sea, ya nos contaron todo el contexto del padecimiento, las posibles soluciones, y lo mejor es que ya ustedes ahora tienen la información. Ustedes pueden decidir, y recapitulando todo lo que hemos visto, la clave es no nos dejemos engordar. Ya, si no nos dejamos engordar, si hacemos ejercicio, comemos sano, todo lo que nos ha venido contando José Luis, las probabilidades de enfermarnos van a ser menores. Exacto. Y aquí los doctores, que aparte son unos picudazos, nos están regalando 200 cortesías, que es una maravilla. Por favor, llámenos para que tengan toda la información. Y estamos felices de tenerlos aquí. Quiero que regresen porque hay muchos temas como la diabetes de los niños, muchas cuestiones endocrinológicas que queremos saber más. Y disfruten su fin de semana, coman sano, diviértanse, porque reír no hace daño, ¿va? No. Kelly, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos y halagados. Yo por estar con ustedes desde hace varias semanas, yo lo sé, y siempre les traeremos invitados de alto nivel como el doctor Alpizar, y evidentemente quiero también tuitar lo que tú has escrito minutos atrás, diciendo que no nos dejemos engordar. Exactamente, pues ya saben, disfrutan el fin de semana y nos despedimos de aquí del Show de la Belleza. Vámonos. Un placer, buen día. Un gustazo. Gracias.